Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Que la fuerza del Espíritu Santo te acompañe. Siéntete privilegiado, privilegiada de estar aquí escuchando la palabra de Dios que da vida, que alimenta al ser humano a seguir adelante. Jamás debes cansarte de pedir, de insistir sin desfallecer el amor del Padre. Les adelanto que hoy Dios quiere hacer cosas grandes con tu oración, solo por su generosidad, derrochando su amor y misericordia. Anímate y escuchemos el Evangelio para que veamos cuánto nos ama. A nombre de la comunidad de Misioneros de María, les doy la bienvenida y les invito a dejar sus intenciones en los comentarios que se entregarán en oración. Nos encomendamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 28 a 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Vino Juan y los pecadores sí le creyeron. No pocos intelectuales y pensadores vienen insistiendo desde el siglo XVIII, la Ilustración, que lo primero en la vida es la verdad, el pensamiento, la razón. Y después de eso se coloca la ética, la praxis, la buena conducta. La parábola de los 2 hijos indica que la rectitud de la fe no consiste ante todo y primordialmente en lo que se piensa o en lo que se dice, sino en lo que se hace. El criterio de Jesús es que lo primero en la vida no es lo que uno piensa, sino lo que uno hace. O sea, la ética es más importante que la filosofía y más decisiva que la ortodoxia. ¿De qué nos sirve la ortodoxia si somos unos sinvergüenzas? Por tanto, tiene fe en Jesucristo el que hace lo que hizo Jesús, en cuanto eso es posible a la limitada condición humana. No es creyente el que afirma que el credo es verdad, sino el que vive de acuerdo con lo que hizo y dijo Jesús. Jesús anduvo con malas compañías porque convivió con la gente de peor fama en aquel tiempo. No hizo eso por desvergüenza, sino porque estaba convencido de que los últimos son los primeros. Los últimos de entonces eran los publicanos y las prostitutas. Los últimos de ahora son los inmigrantes, los excluidos, los sin techo, los pecadores. La Iglesia tiene que estar siempre cerca y a favor de los últimos. Solo desde ellos se puede creer en el Evangelio y enseñarlo a los demás. Muchas veces nuestra mezquindad
hace que no acudamos a la invitación de Cristo de trabajar a su lado. Es tiempo de pensar cómo podemos con creatividad aportar en la viña del Señor. ¿Cuáles son mis trabas para hacerlo? Jesús quiere nuestro corazón y nuestra vida, no a pedacitos, sino entera. La Iglesia necesita una reforma a fondo. El Papa Francisco la quiere hacer, aunque las resistencias son muchas dentro de la misma Iglesia. En este Evangelio se ve la transformación radical que pide la palabra de Dios. Ahora ocurre algo que se parece a lo que pasaba en tiempos de Jesús. Los sumos sacerdotes de entonces no tenían fe. Muchos de los de ahora dan la impresión que creen más en su poder, su dignidad y sus privilegios que en el Evangelio, que sitúa a los pecadores y prostitutas por delante del clero. ¿Qué nos dice esto a cada uno? ¿Quiénes son los primeros para mí en este mundo? ¿Los importantes o los despreciados? Oremos. Señor, danos la gracia de ser testimonios vivos del sí que te dimos un día por el bautismo, que nuestros actos sean movidos por el amor y la gratitud, a ejemplo del amor que experimentamos de nuestro Padre Dios. Amén. Misionera de María.